Lo decíamos recién, ya está con nosotros Mónica Javier, estuvo antes de que fuera nombrada directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres en el MIDES, y ahora la recibimos para hablar expresamente de este tema, obviamente en un mes muy especial, el mes en donde se celebra y se pone foco en la mujer, aunque evidentemente somos parte de esta sociedad todos los días. Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto. ¿Cómo está haciendo este tiempo de transición? ¿Cómo fue esta llegada a este lugar del ministerio en un tema que no tenés para nada ajeno porque has trabajado en el tema de las mujeres siempre y lo vivís desde una lucha que la hablamos aquí el día que estuviste, que es el de lograr el lugar en las mujeres, que incluso en un partido como el socialista también es... ha sido complejo siempre obtener ese lugar y el Frente Amplio también tiene por ahí su debe, digamos, aunque tiene una manifestación muy clara de progénero, ¿no? Bueno, tuvimos una muy buena transición con mi antecesora, pero siempre digo, eso no quita que la realidad es extremadamente compleja, que en el gobierno anterior hubo muchas cosas vinculadas a esta temática que no estuvieron jerarquizadas, y que además la realidad se ha complejizado mucho, ¿no? Más del 90% de nuestro presupuesto, nuestra actividad, nuestros mejores recursos humanos están destinados a las situaciones de violencia. Y una de las cosas que decimos es que hay que revisar si estamos dando las respuestas adecuadas, porque las preguntas han cambiado. Hoy la violencia en los territorios es muy importante, entonces pensar las formas clásicas de violencia descritas en las normas legales, sin atravesar en esa realidad de violencia territorial, es no estar dando cuenta de la complejidad de las cosas, de la intensificación del crimen organizado, en su modalidad más evidente, el narcotráfico, de los temas de los consumos problemáticos, de los temas de la salud mental no vinculados necesariamente a los consumos problemáticos, pero que durante la campaña dijimos, hay una verdadera emergencia en salud mental. Entonces, todas esas cosas atraviesan las diversas manifestaciones más clásicas, digamos, de violencia de género, de violencia doméstica. Bueno, acabamos hace 24 horas de ver una situación terrible con un niño de 2 años. Nuestro instituto en esas manifestaciones de violencia aún tiene un radio acotado. Trata mujeres mayores de 18 años, fundamentalmente la modalidad de violencia de pareja o expareja, que es la que tiene mayor prevalencia, se dice mayor cantidad de situaciones. Pero hay un tema que también compete al instituto y que necesitamos reforzar, que es la autonomía económica. Es intentar llegar antes, y si no llegamos antes es darle otras herramientas a la mujer para que enfrente eventuales situaciones de violencia. Ahí, ¿qué programas podrían llegar a entrar y también qué plazos se establecen como para poder obtener una medición y con resultados también? Bueno, la revisión de todos los programas que hay no la hemos podido hacer porque en definitiva estamos a una semana de haber asumido, porque la primera semana fue realmente entre el carnaval, la apertura de clases de los niños y el acto del lunes 10, bueno, fue de una intensidad muy brava. Pero hay una serie de proyectos que además hay que vincularlos con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social que buscan lograr vías de salida a las mujeres, muchas veces con cuestiones cooperativas, de agrupamiento de mujeres. Por ejemplo, se presentan en las diversas ferias que hay en el país, entonces trabajan para colocar sus productos ahí. Y bueno, tiene que ver además con una mirada que no solo va a ser clave en el Instituto de las Mujeres, sino en todo el Ministerio de Desarrollo Social, que es privilegiar los territorios y privilegiar las comunidades que lo habitan, porque allí hay otros recursos, allí también las políticas nacionales se traducen en concreto en las realidades que vive la gente,
Y entonces vamos a ponerle un fuerte impulso a eso. También en materia de rectoría tenemos la transversalidad y a través de otros organismos el trabajo para el fortalecimiento de los funcionarios con perspectiva de género en la tarea que realizan. Y allí también vamos a estar, porque si dependiera exclusivamente del radio de acción del instituto, estaríamos muy lejos de los propósitos que la ley nos confiere. Y te hago una consulta. Sí. En este contexto bastante complejo, ¿no? Porque económicamente faltan recursos, porque falta personal, ¿cómo puede hacer en mujeres para llegar a todo el país? Porque supongo que no es lo mismo, no es la misma la problemática que hay aquí en la capital, en la zona metropolitana, con la que hay, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en Rivera, Artigas. Sin duda. Bueno, nosotros tenemos referentes de género en los departamentos, pero no se están cubriendo todos los departamentos. Allí tenemos que trabajar porque además como este es un año sin presupuesto nuevo, o sea que aplica un presupuesto preexistente, tampoco tenemos recursos como para que de repente la mejor o el mejor técnico en tal departamento pueda ingresar por algún mecanismo. O sea, estamos trabajando con pases en comisión y tratando de no destapar unos pies para tapar otros, ¿no? Porque en particular el Ministerio de Desarrollo Social tiene problemáticas muy pesadas. La situación de calle, los ex liberados, sí, el problema de adicciones. Inmayores que está bueno, en una sociedad que envejece, muy demandado donde y con también muy hay muchas pocos mujeres recursos. en ese colectivo Sin de duda, personas porque tenemos mayores. mayor expectativa de vida. Entonces, vamos a hacer ese collage con el tiempo y visitando mucho, ¿no? Estando muy directamente. Pero también, cuando yo decía, nuestro radio de acción no sería suficiente y el mandato es transversalizar todo el Estado en las respuestas que pueda dar, no me acuerdo, el miércoles hicimos una firma de un acuerdo Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo para que en la próxima ronda de negociación colectiva se refuercen las llamadas cláusulas de género, una cláusula destinada a la creación y al nuevo impulso de algo que se hizo en gobiernos del Frente Amplio, pero que hay que lograr impulsar con mucha más fuerza, que son centros de cuidado, los siempre, sí por sindicato, EMPRE por empresa, y que allí se discuta en la realidad concreta de cada fuente de trabajo la necesidad y la posibilidad, por ejemplo, de centros de día para adultos mayores, o sea, de acuerdo a la realidad de los trabajadores y si tienen hijos chicos, hijos grandes, de poder multiplicar en esa interacción, ¿no? Aquello de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Claro, Estado, privado, comunidad, porque las mujeres, como decíamos al principio, necesitamos autonomía económica, tenemos menor empleabilidad a lo largo de nuestra vida, y si tenemos empleo, lo primero que pensamos es quién va a cuidar de los niños chicos, de los adultos mayores, que en general... Y las personas con discapacidad que puede haber en el hogar, que están también a cuidado las mujeres de la mujer. suelen Entonces, ser. Culturalmente tenemos un gran desafío. Claro. Y todo el Estado no lo puede proveer. Y entonces vamos a apelar decididamente en todas las políticas a ese tipo de recursos, ¿no? Le pregunto por el foco en las mujeres afrodescendientes y migrantes. ¿Qué Sí. se va a hacer en ese sentido? Bueno, nosotros en las palabras de la conmemoración del 8 que hicimos el lunes 10, colocábamos allí en las mujeres migrantes, en las trabajadoras sexuales, en las afrodescendientes, poblaciones que tienen que ser motivo de propuestas específicas, ¿no? Que muchas veces son viables en función de la cooperación internacional. Nuestro país tiene limitada la cooperación internacional porque ha llegado a un per cápita alto, pero bueno, tenemos estas realidades tan terribles. Entonces, ¿Usted cree que hay un negacionismo también sobre la violencia hacia las mujeres a nivel internacional? Sí, fue parte central de nuestra
de nuestras palabras, pero no solo es internacional, ¿no? Que vaya si lo es también regional. Bueno, vemos del otro lado del charco la eliminación del Ministerio de las Mujeres, la propuesta de eliminar el delito de femicidio, y tenemos representantes nacionales que también dicen que la violencia hacia las mujeres no existe o la minimizan, y por eso hay iniciativas legislativas que intentan, en lugar de mejorar la respuesta del Estado, eliminar garantías en las leyes de protección de derechos, nada más ni nada menos que este tema de la violencia de género. Claro, se refiere al proyecto de Gustavo Subía puntualmente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que hay una gran disputa de concepciones que no hay que minimizar, hay que expresarlas, hay que ponerlas arriba de la mesa. Y bueno, nosotros vamos a estar siempre del lado de la profundización de los derechos, ¿no? De la conciencia de que el Estado no responde como debería responder, cuando responde muchas veces revictimiza, y hay muchas situaciones que no nos están, que el Estado no está dando la respuesta suficiente. Bueno, por ejemplo, los juzgados que dicen que a veces no dan abasto con tanta denuncia. Exactamente. Los peritos, que como no existen en número suficiente, prolongan innecesariamente las resoluciones de muchos casos. Las defensorías, las niñas y niños son sujetos de derecho, tienen consagrado. Y ahí desde derecho. mujeres, ¿qué se puede hacer? Bueno. Pedir. Pedir por supuesto, porque nuestra idea, y en eso yo los invito a que, y a la teleaudiencia, a que vean en la página del MIDES, en el lugar de género, no estamos muy destacados, el Instituto de las Mujeres, pero está colgado allí todos los compromisos que cada ministerio elaboró para este acto oficial que se hizo el lunes 10 y que vamos a evaluar el próximo 8 de marzo del 2026, y así año a año, y que esos compromisos intentan comenzar o continuar con la remoción de candados que son estructurales, ¿no?, a la situación de desigualdad, y en otros casos, bueno, medidas más concretas que remueven obstáculos para las mujeres. Y está ministerio por ministerio, más OPP, y allí hay un compromiso de introducir lo más que se pueda la perspectiva de género en el presupuesto nacional. Claro, el tema Tenemos ahí... una gran oportunidad en la discusión del presupuesto nacional. ¿Qué significa perspectiva de género? Significa mirar los destinos presupuestales en cada área de manera diferencial. Los presupuestos no son neutros. Van a implicar en un hombre o una mujer, por ejemplo, los dineros que van con relación a la salud, en la franja etaria de que las mujeres tenemos capacidad reproductiva, no son los mismos. Entonces, eso de entrar a ver cómo los recursos pueden destrabar situaciones, a veces para compensar, otras veces para promover. Siempre pongo el ejemplo de que en un año de presupuesto quinquenal lo pudimos hacer, tuvimos como gran aliado a Danilo Astori. Entonces, por ejemplo, insistimos en el área del deporte, que las mujeres pudieran tener en el presupuesto, las mujeres jóvenes que iban a competir y que siempre estaban peleando por el peso para poder hacerlo, determinado rubro presupuestal para hacer en aquella oportunidad, bueno, determinadas cosas. Entonces, se puede, no es ninguna novedad, no es ninguna extravagancia un presupuesto con perspectiva de género. Es una vía más justa de asignación de recursos que te posibilita algunas cosas. No, el tema que usted decía, involucrar a todo el Estado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en otros ministerios, pero también en el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial seguramente tiene sus propias prioridades y no es sencillo que adopte esta visión que dice usted de perspectiva de género, tal vez, ¿no? Bueno, pero pasito a pasito. Nosotros, el presidente, el lunes 10, convocó a los 3 poderes del Estado a tener la mayor articulación para la respuesta al tema de la violencia, se refería a él, pero tenemos muchas intersecciones y mucha capacidad de potenciar nuestro trabajo. En el acto estaba presente la vicepresidenta y hizo determinados compromisos a nivel del legislativo.
Por ejemplo, para esta situación que tanto nos desvela a todos de la violencia, volver imprescriptibles los delitos sexuales es clave. No puede ser que el CIPIAF nos da año a año cifras escalofriantes de violencia sobre nuestras niñas, niños y adolescentes. Cuando alguien puede enfrentar la situación, puede procesarla, se encuentre con que el delito prescribió. Cuando discutimos la Ley Integral de Violencia de Género, no obtuvimos los consensos suficientes como para volverlos imprescriptibles. Lo único que hicimos, porque para ello dieron los consensos, fue correr la edad en la cual empezaba a contar la prescripción. Pero el delito no deja de prescribir. Entonces tú podés hacer la denuncia, pero si no le quitas la proscripción, lo haces víctima nuevamente. Entonces, encadenar, y en eso me tengo fe. He estado siempre en el surcido, en juntar los eslabones. Para ir cerrando ya, que tenemos a Virna lista ya en el móvil, pero ya en el final, tú has hablado de fortalecer la posibilidad de, yo sé que no pueden presentar un proyecto de ley, pero de esta ley de paridad, porque un poco yo lo que veo, y esto es una opinión personal, es mientras en los puestos ejecutivos estén los hombres, evidentemente no quiere decir que tenemos que estar las mujeres en todos los puestos ejecutivos, sino mientras no haya una paridad, es difícil que desde una mirada ajena se pueda entender lo que se vive de la mujer. De hecho, desde los hombres hay muchas veces una mirada de cuántos logros tenemos, cómo hemos avanzado las mujeres, y da la sensación de bueno, cómo nos seguimos quejando, ¿no? Hay un cuestionamiento muy fuerte ahí. Y quizá la forma de reclamar también es la que a veces genera esa rispidez. ¿Esa ley de paridad podría ayudar en esto de que quienes toman decisiones también, de alguna forma, vean en el reflejo de lo que pasa en un gobierno lo que tiene que pasar también en las empresas? ¿Por dónde va ese deseo de esa ley de paridad? Bueno. Quiero reivindicar a los varones aliados, que los hay por suerte y muchos. Y también quiero decir que muchas veces la única condición de ser mujer no ayuda a ver estos temas en la perspectiva real. Nosotros tenemos capacidad de tener iniciativa legislativa, ¿eh? El Poder Ejecutivo puede remitir presentar. Una ley. No es nuestra intención. Nuestra intención es que ojalá las legisladoras desarchiven proyectos presentados en las últimas 2 legislaturas y que allí surja. Lo que decimos es, vamos a impulsar que este periodo se culmine con una ley de paridad. No tiene sentido que Uruguay siga tan retrasado. Y un solo ejemplo, las mujeres senadoras son menos una, todas del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente hace sus listas paritarias. Entonces sí que puede promover la participación mucho más decidida de las mujeres. Y me refiero solo al Senado por el hecho de que en diputados impactan otras cosas de nuestra ingeniería electoral que no es tan claro como sí refleja la integración del Senado. Ahora, ¿será para cargos? ¿Tendrá otra extensión? Hay muchos países que hacen que las empresas también tengan paridad, que todo el Estado y la sociedad pueda tener esas medidas que se denominan afirmativas, que son temporales y que lo que pretenden es acelerar los tiempos de obtener esa representación más equitativa. Sin duda que mayoritariamente una mujer en un lugar de decisión tiene una perspectiva que complementa la perspectiva del varón por las realidades en que vivimos, por los mandatos sociales que tenemos. Entonces yo creo que vale mucho la pena y es caminar hacia la igualdad. Podemos complementarnos de otra manera, mejora nuestra convivencia, mejora nuestra perspectiva de vida. Gracias, Mónica, por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Con mucho gusto, gracias a ustedes.